Julio de 1936. En ese momento, España se asoma a un abismo. Un levantamiento militar, que en teoría iba a tomar el control del país en apenas unos días, fracasa. ¿Pero de qué manera? Y en lugar de esa victoria rápida que esperaban, el golpe lo que hace es fracturar la nación. Desata una guerra civil brutal, de 3 años, que acabaría siendo, casi un campo de pruebas para lo que vendría después, la Segunda Guerra Mundial. Es que, de la noche a la mañana, literalmente, el mapa de España se parte en dos. Aquello que estaba planeado como una toma de poder fulminante se convierte en una lucha encarnizada por el alma de la nación. Y lo más terrible, claro, es que vecinos, incluso hermanos, se encuentran de repente en bandos opuestos. Vale, pues para entender cómo se llegó a este punto de quiebre, vamos a ver cómo se dividió la nación. Nos meteremos en la batalla por Madrid, exploraremos la guerra interna en cada bando, veremos la última gran apuesta en el Ebro y finalmente analizaremos el legado del conflicto. Bien, pues con el golpe fallido, la guerra se convierte en una carrera contrarreloj. Todas las miradas, todas las armas apuntan a un solo sitio, el corazón del país, Madrid. El país, de repente, son dos Españas, dos bandos que parecen irreconciliables. Por un lado está el gobierno republicano, el legal, una mezcla de obreros, sindicatos, intelectuales, gente muy diversa y, ese es el problema, a menudo enfrentada entre sí. Y por el otro, el bando nacional, los sublevados, una fuerza mucho más cohesionada, militares, la iglesia, grandes terratenientes, con una disciplina militar que les dio ventaja desde el primer momento. Y la estrategia de los nacionales al principio era, la verdad, muy directa. Se conoció como la Guerra de Columnas. La idea era simple, avanzar a toda velocidad sobre Madrid desde el norte y desde el sur. Un ataque relámpago. Contaban con la velocidad como su mejor arma para aplastar a la República antes de que le diera tiempo a organizarse. Y justo en medio de ese caos inicial, los nacionales toman una decisión que va a ser clave para todo lo que viene después. Unifican el mando. Ponen todo el poder en manos de un solo líder, Francisco Franco. Y esta claridad, este mando único, se va a convertir en una ventaja decisiva frente a una república que, como ya hemos visto, estaba muy fragmentada. Pero claro, ese plan de victoria rápida de los nacionales estaba a punto de chocar de frente contra la resistencia de la capital. Aquí llega el primer gran punto de inflexión de la guerra, la batalla por Madrid. Es que fue justo a las puertas de la ciudad. Ahí, el avance que parecía imparable de los nacionales se frena en seco. Su movimiento de pinza queda bloqueado. Y lo que iba a ser una guerra relámpago se convierte de repente en un asedio larguísimo, brutal, que va a marcar todo el inicio del conflicto. No pasarán. Ese grito de guerra resonó en todo el mundo. Se convirtió en el lema de la defensa de Madrid. Y con esa consigna por bandera y la ayuda clave de los voluntarios de las brigadas internacionales, los defensores de la ciudad consiguieron lo que parecía imposible. Pararon el asalto. Madrid se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia contra el fascismo. Y aquí hay que hablar de una decisión de Franco que fue, muy discutida. En vez de lanzarse de cabeza por Madrid, desvía a sus tropas para liberar el Alcázar de Toledo. Desde un punto de vista puramente militar, fue un error. Le dio tiempo al enemigo. Pero como propaganda, fue un éxito rotundo. Y lo más importante es que ese desvío le dio a la República un tiempo de oro para fortificar Madrid. Ese tiempo, esas semanas, probablemente salvaron a la ciudad de caer al principio de la guerra. Al no poder tomar Madrid, el tablero de la guerra cambia por completo. El foco se desplaza. Y ahora los dos bandos no solo luchan contra el enemigo que tienen enfrente, sino que también libran una guerra interna, una lucha por el poder y la ideología dentro de sus propias filas. La estrategia de los nacionales a partir de aquí se vuelve más metódica y también más cruel. Se centran en conquistar la costa norte, una zona industrial clave, rica en recursos. Y es aquí, en el norte, donde el mundo va a ser testigo de un nuevo tipo de horror. El bombardeo de Guernica. No era solo una táctica para ganar terreno, era una forma de aterrorizar a la población civil, de romper su moral desde el aire. Y mientras los nacionales se unificaban a la fuerza bajo el mando de Franco, con ese decreto de unificación que creaba un partido único, en la zona republicana pasaba justo lo contrario. Se estaban literalmente desgarrando por dentro. El momento más dramático de esta fractura interna llegó en mayo del 37, en las calles de Barcelona. Allí, comunistas y anarquistas, que se suponía que eran aliados contra Franco, se enfrentaron a tiros entre ellos. Fue una guerra dentro de la guerra. Y claro, esto fue un golpe mortal para el bando republicano, hundió la moral en un momento crítico. Y por supuesto, los nacionales aprovecharon esta división, vieron la oportunidad y avanzaron sin piedad hasta llegar al Mediterráneo, consiguiendo uno de sus objetivos más importantes, partir en dos el territorio republicano y aislar Cataluña. La situación para la República es desesperada. El territorio está partido en dos. Las luchas internas son evidentes y los apoyos internacionales flaquean. Solo queda una carta por jugar.
Una última ofensiva, a todo o nada. El objetivo era audaz. Desde Mego, se trataba de lanzar la ofensiva más grande de toda la guerra para intentar hacer retroceder a los nacionales y volver a unir Cataluña con el resto de la zona republicana. Pero había otra esperanza, quizá la más importante: ganar tiempo, alargar la resistencia con la vista puesta en Europa, esperando que la guerra que todos veían venir obligara a las democracias a intervenir por fin. Y así llegamos a la batalla del Ebro. 114 días. 114 días de combates infernales en los que ambos bandos lo dieron absolutamente todo. Se convirtió en la batalla más larga, la más sangrienta, la más brutal de toda la guerra. El choque definitivo entre dos ejércitos que ya estaban al límite de sus fuerzas. El resultado para la República fue simplemente catastrófico. La derrota en el Ebro no fue una retirada más, fue la aniquilación casi total de su ejército. Con esto, el camino hacia Barcelona y, por tanto, hacia la victoria final de Franco quedaba completamente despejado. Sin su ejército, el resto de la España republicana se vino abajo como un castillo de naipes. Fue muy rápido. El 1 de abril de 1939, casi 3 años después de aquel golpe fallido, el general Franco declaró el fin de la guerra. La República había caído. Pero el silencio de las armas no trajo la paz. Para muchísima gente, el final de la guerra fue solo el principio de un larguísimo periodo de sufrimiento, de represión y de miseria. La guerra dejó una cicatriz imborrable. Y no se trata solo de las cifras, que ya de por sí son espeluznantes. Cientos de miles de muertos en combate, por la represión, por el hambre. Cientos de miles de exiliados que tuvieron que huir del país, muchísimos de los cuales nunca volvieron. Cientos de miles de personas en las cárceles. Fue la pérdida de toda una generación de científicos, de artistas, de intelectuales. Y a nivel económico, bueno, el país no estaba dañado, estaba en ruinas. La producción industrial y agrícola por los suelos, las infraestructuras destrozadas, la riqueza del país, como las reservas de oro del Banco de España, desaparecida. Y esto, más allá de los datos, significó una cosa para la gente: décadas de atraso y los terribles años del hambre, una posguerra de miseria y racionamiento. Así que, al final, la guerra no solo dejó un país devastado física y moralmente, supuso el fin de un experimento democrático y el inicio de una dictadura que duraría casi 40 años. Una dictadura que silenció a los vencidos y mantuvo viva la división. Y todo esto nos lleva a una pregunta que, casi un siglo después, sigue muy presente: ¿cómo se recupera de verdad una nación después de una guerra